Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, vamos a hablar este programa de dos temas muy importantes que pasaron en la última semana. Uno de ellos tiene que ver con la resolución de esta semana del juez Bonadío, el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los que están detenidos, incluidos una cantidad de empresarios arrepentidos en esta gran trama de corrupción que han desnudado los cuadernos K, así se los conocen. Vamos a focalizar en el programa de hoy con los empresarios. La pregunta que me parece que nos hacemos todos es ¿cómo le devolvemos la credibilidad a los empresarios? ¿Se les puede devolver? Les cuento que hay una encuesta de la consultora Taquión que indica que los empresarios argentinos están en la percepción de la sociedad en la escala más alta de la corrupción. Un 79,8% de los consultados entiende que los empresarios son los más corruptos, el Poder Judicial en segundo lugar, los sindicatos en tercer lugar, el Congreso en cuarto lugar, bueno, y el gobierno nacional o los gobiernos de turno. Esta es una estadística, pero después tenemos un invitado que nos va a hablar de otra estadística, que lo han hecho investigadores del CONICET. De hecho, nuestro invitado del CONICET es doctor en economía. Y que tiene que ver con el dinero de la corrupción. Se calculó cuánto se ha perdido por las coimas en la obra pública. Esto es muy importante porque esta causa está recién empezando. No sabemos hasta dónde va a seguir. En el día de ayer se lo detuvo a Oscar Tomás, el ex director del ente binacional de Yacyretá, que no va a quedar en libertad porque él ya estuvo prófugo de la justicia, por lo cual es muy raro que quede en libertad, pero probablemente pueda llegar a tener algún beneficio si se arrepiente y también aporta más datos. Por otro lado, y que parece muy lejano en el tiempo, pero no lo es, hemos tenido el caso del carnicero. Todos lo saben, un juicio por jurados que se encargó de juzgar al carnicero que se defendió, bueno, el juicio consideró que se defendió en exceso de legítima defensa de dos delincuentes. La verdad es que la condena fue por un homicidio culposo, la condena fue por legítima defensa. Yo dije exceso, perdón, no fue exceso, fue una legítima defensa directamente. Y nos parece muy interesante el tema del juicio por jurados porque tenemos a los juristas que lo cuestionan y la sociedad que apoya a los 12 del patíbulo, a estos 12 jurados que salen de la sociedad. Había un gaucho, un montón de gente. Hemos tenido acá un vidriero que integró el primer juicio por jurados que se llevó adelante en la provincia de Córdoba. Y me interesa hablar con expertos para saber un poco cómo se ve esto del juicio por jurados y también para saber qué se está haciendo para que tengamos más ejercicio en esto. Por eso invitamos a Marcela Basterra, que es la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, porque están haciendo un ejercicio muy interesante en las comunas respecto al juicio por jurados. Enseguida les contamos después de la pausa. Bueno, y aquí estamos, Marcela Basterra es la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Marcela, porque además vos podés opinar del tema. Me ha tocado conocerla en unas jornadas que se hizo en la UBA muy interesantes con jueces. Me habían convocado ustedes y estoy muy agradecida a cada convocatoria que me hacen a formar parte de paneles con gente que yo admiro mucho, jueces y especialistas en temas judiciales. Bueno, Marcela, ustedes vienen haciendo un ensayo muy interesante en el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Sí, nosotros, mirá, yo traje justo un libro que es Juicio por Jurados y Procedimiento Penal, que es de la editorial nuestra, la editorial Jusbaires, y es uno de los tantos trabajos que venimos haciendo. Ahí está, ahí lo muestro. Con el tema de... Lo vamos a tener en nuestra página, ¿eh? Muy bien. Serajusticia.net, en Instagram, Serajusticia, ok.
Aquí va a estar para que ustedes puedan ver un poco de qué trata. Decime, ¿de qué trata? Y te lo voy a dejar de regalo. Gracias, divino. Es de la editorial Juzbaires, nuestra editorial, donde cuenta todo lo que es el juicio por jurados. Porque fíjate que el juicio por jurados está en la Argentina desde la Constitución originaria del año 53 y en el 94 tuvieron la oportunidad, si se quería, de cambiarlo y los constituyentes decidieron no cambiarlos. Es decir, es como que en nuestra sociedad hay una decisión de quienes armaron todas las cartas magnas y todas las normativas de que la sociedad participe en el juzgamiento, porque la característica del juicio por jurados es lo que se llama realmente la verdadera democratización de la justicia. Exacto. Porque vos fíjate que son 12 el patíbulo, dijiste vos, bueno, son 12 jurados, 11 por ejemplo en Córdoba, son los menos, que son escabinados se llama, porque hay jueces legos, o sea, gente que no es experta en derecho, y 3 que sí son expertos en derecho. Pero las demás provincias que hay... Es jurisdiccional. Exactamente. Digamos, en cada jurisdicción se decide, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 6 suplentes, pero en total habían seleccionado 48. En total 48, pero los titulares eran 12. Y fíjate, en la provincia de Buenos Aires son todos legos y contempla la cuestión de género, eran 6 mujeres y 6 varones. Sí, perfecto. Y como se eligen, se sortean del padrón electoral, pudiendo la persona, si sale sorteada, decidir no participar y así notificarlo. Exactamente. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes con las comunas en la ciudad? Nosotros lo que hacemos con las comunas es que, bueno, de las 5 provincias que hay, la ciudad de Buenos Aires es una de las que tiene muy buenos proyectos y están tratando de consensuar algún proyecto, porque esto vino para quedarse, el juicio por jurado. Sí, vos sabés que a mí me sorprendió cuando hice la estadística, ¿no? Porque está en la provincia de Córdoba primera. Sí, Neuquén, provincia de Buenos Aires. Salió la ley en Chaco, que todavía no se implementó. Y Río Negro no se implementó. Y Río Negro tampoco se implementó, y punto. Sí, después están muy próximas a salir, la de acá de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y Chubut. Es decir que es como que vino para quedarse el tema del juicio por jurado. Eso es muy importante porque, como te decía, es la participación ciudadana, y los ciudadanos, como esto lo vemos en las películas porque está tomado del common law, del sistema anglosajón. Claro. El jurado lo único que hace es decir si la persona es culpable o inocente. Sí, eso quiero aclarar algo, ¿no? Porque el delito fue por homicidio, en exceso, en legítima defensa, no hubo exceso. Yo tengo el fallido que dio exceso porque lo pidió el fiscal, pero no lo tomó. Esa fue la diferencia. La fiscalía pidió y finalmente el juez. Pero el juez es el que pone, digamos, la figura penal. Exacto. Solamente los jurados dicen inocente o culpable. Y para ser culpable a condena perpetua tienen que estar todos de acuerdo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por unanimidad. Y en la mayoría de los jurados, también jurados en el mundo entero. En este caso dijeron que el carnicero es inocente, ¿no? Sí. Que era absuelto. Absuelto. Y después el juez fijó, digamos, los términos. Pero fue muy cuestionado. ¿Por qué? Fue cuestionado porque creo que no tenemos una cultura jurídica, que es lo que... Bueno, te cuento lo de las comunas. Exacto, para que también me interesa. ¿Por qué estamos haciendo lo de las comunas? Porque nosotros creemos que para implementar la ley en la Ciudad de Buenos Aires y que tenga una buena implementación, los ciudadanos van a salir sorteados del padrón. Entonces tenés que sensibilizar y capacitar a la población para que sepa lo que es y cómo va a participar. ¿Y por qué fue cuestionado en este caso? Porque en realidad la gente, por los problemas que hay de seguridad, de inseguridad o lo que fuere, evidentemente tiene una predisposición a que está muy cansada de este tipo de cuestiones. Y posiblemente si le hubiera tocado un juzgado de garantías, hubiera dicho posiblemente que hubo extralimitación en la legítima defensa. Exceso, que es lo que yo digo de manera fallida. Pero sí, pero lo que puede hacer el juez, porque como vos dijiste, se dice culpable o inocente, lo que puede hacer el juez directamente con posterioridad es decir... poner agravantes o atenuantes de las figuras, y esto incide en la cantidad de años de prisión, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, te hago una pregunta, Marcela. Con ese criterio, en donde se dice, bueno, el jurado no fue objetivo porque todos sufrieron, al menos vieron que después se dijo, un robo de celular, por lo cual fueron víctimas de la inseguridad. Sí. Con ese criterio entonces no tenés que tener una opinión formada de un homicidio.
o de un abuso sexual. No. O de, digo, porque todos tenemos de alguna manera o alguna vivencia propia o cercana o alguna secuencia en donde pudimos haber visto o conocido situaciones de inseguridad. Y Claro. no por eso no podemos conocer la dimensión humana de quien se está juzgando y en qué circunstancias. Claro, pero esa es la sensación, eso es justamente lo que se quiere, es que el pueblo pueda hablar a través de la justicia y decidir que también se ven estas cuestiones en un juicio por jurado. Cómo está la sociedad en este momento, cuál es el termómetro, pero esto no quiere decir que no sean objetivos. No. Porque primero lo que vos dijiste, si es para condenar una pena privativa de libertad, de prisión o reclusión, tiene que haber unanimidad. Exacto. Y si no, 10/2, con lo cual no van a estar todos influenciados. Pero además, una vez que se dice que es culpable o inocente, si es inocente no se apela. Pero No. si se lo declara culpable, sí, por supuesto, tiene apelación. Porque si no estaríamos lesionando una garantía constitucional que es la doble instancia. Absolutamente. Exactamente. Entonces, ese resguardo siempre está. Pero la idea es que los jurados populares decidan por sí o por no cuando una persona es culpable o inocente Claro. en homicidios Pero o en delitos es muy aberrantes. interesante lo del carnicero, porque el carnicero mató. Sí. El carnicero mató y eso no se discutía. Y lo salió a buscar después, ese fue Exacto. el problema, ¿no? Pero él es inocente de haber matado. Claro. Por eso el juez lo tuvo que condenar a un homicidio. Un homicidio culposo, quiere decir que no tuvo intención de matar, tuvo Exacto. intención de defenderse o de recuperar los Exacto. suyos, como fuere, Exacto. pero no hubo intencionalidad. Ahora, ¿qué respuesta tuvieron con estos ensayos que hicieron ustedes en la legislatura, en el Salón Dorado? Porque estoy viendo que estuvo el vicepresidente primero de la legislatura, Francisco Quintana, la secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarale, y el juez penal contradiccional que estuvo aquí, el doctor Pablo Casas. Sí, Pablo Casas ¿Cómo no me también. invitaron? Ay, porque en Yo esos feliz días, de la vida. El Bueno, próximo sí. te vamos a invitar, porque mira, nosotros hicimos juicios por jurados en cada una de las comunas, aparte de este, y lo que tenemos van 200, 300 personas se anotan para ver, y se anotan claro. vecinos de la comuna y son jurados, y hacemos un simulacro bueno. de un juicio. Entonces, esto quiere decir que ya hay una concientización, que nos quedan creo que 2 comunas nomás. ¿Nada más? Nada más, que ya la gente, porque también después cuando salen sorteados en el padrón, la idea es que participe la gente, que no deje de hacerlo. Y la verdad tuvimos una respuesta muy importante, muy grande, y creo que ya vamos encaminados a sacar en cualquier momento la ley de juicio por jurado. Sí, obviamente. Bueno, serán nuevamente invitados cuando salga esta Bueno, ley de cómo juicio no. por jurados. ¿Qué es lo que falta? ¿Hay obstáculos o es pura burocracia? No hay obstáculos. Es que, por ejemplo, una de las dudas es si hasta dónde el fallo es recurrible o no y en qué casos. Otra de las dudas es, porque hay distintos proyectos, si es escabinado el sistema o no, es decir, si va a haber legos. ¿Y vos cuál apoyás, Marcela? Yo apoyo, si es popular, yo apoyo que sea únicamente de jueces legos, gente que no sepa nada de derecho, porque si no, los que sabemos de derecho influenciamos a los demás. Totalmente. Y para eso está el juez, que va a ser el que va a decir cuál es la pena, cuál es el delito, cuál es... como vos dijiste, es culpable o inocente, es lo único que dice. Entonces, es la iniciativa popular y la sensación que tiene el jurado popular. Después el juez puede poner los atenuantes, los agravantes, etcétera, ¿no? Claro. No, me preguntaba si notaste diferencias en cuanto a las comunas, en base a, digamos, a, no sé, prejuicio, que es lo que todos tenemos. No, prejuicios no, la gente quiere participar y mucho. Vos fijate que no es casualidad que el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad habla de una democracia representativa y participativa, deliberativa, que esto no existía en ningún texto Ahora, constitucional. a La mí me Ciudad de Buenos Aires interesaba es muy participativa. especialmente traerte, Marcela, porque yo noté mucha resistencia de la familia judicial a este sistema. Eso es lógico porque el Poder Judicial en general es bastante... son muy muy cerrados. Muy cerrados, claro. En realidad es como que pueden pensar que se le está disputando un lugar, pero o unas facultades que le son propias del Poder Judicial. Pero esto no es así.
yo creo que siempre hay resistencia a todos los cambios. Y fíjate que ahora con el traspaso de nación a ciudad también hay una resistencia muy grande. Yo pensé que se estaba demorando la implementación del juicio por jurados por el tema de los delitos de lo que se traspasan de nación a ciudad. Es que no dejas de tener razón, porque como recién estamos terminando de traspasar los delitos, esto se hace con delitos penales como homicidio o delitos aberrantes. Todos delitos graves. Claro, no va a juzgar un juzgado popular daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Como no había traspaso todavía, tampoco había un apuro de sacar la ley en la ciudad autónoma. Claro. Ahora que ya estamos pasando todos los delitos, que ya quedan los últimos, ahora sí va a salir seguramente la ley sin problema. ¿Para cuándo? ¿Para el año que viene? Nosotros pensamos que sí, o este año o en marzo o abril del año que viene, una vez se inicie, seguramente va a ser porque la ciudad de Buenos Aires está... Te voy a volver a invitar. Bueno, y yo voy a aceptar de nuevo. Dale, gracias. Muchas gracias, Marcela. No, gracias a vos. No se vayan porque tenemos, después de la pausa, a un especialista del CONICET que se tomó el trabajo de ver cuánta plata se ha llevado la corrupción en nuestro país a propósito del fallo del juez Bonadío, a propósito de los cuadernos de la corrupción, además de las causas de la ruta del dinero acá, etcétera. Plata de la corrupción que mata, porque eso tiene que ver con obra pública que no se ha hecho. Hacemos una pausa y ya venimos. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Martín Grandes es doctor en Economía, investigador del CONICET, profesor de Crecimiento Económico en la UBA. También, Martín, sos profesor en el exterior. Sí, también dicto cursos en el exterior, de temas de economía, finanzas, desarrollo económico generalmente. Bueno, a ver, vos junto a otro investigador calculaste que con coimas del 20% de la obra pública en una década se perdió un 6% del Producto Bruto Interno, que sería similar al déficit fiscal de hoy. Sí, efectivamente, con Ariel Korenberg, con quien trabajamos juntos en un proyecto de investigación de largo alcance y de largo aliento, porque investigar estas cuestiones, como bien decías en el bloque anterior, es una cuestión de años y de muchos gobiernos. El problema de la corrupción es un problema endémico, estructural, que trasciende a los gobiernos, es una cuestión de Estado. Y lo que se puede haber hecho con el dinero de la corrupción también es un problema de Estado. Entonces, nosotros en este proyecto de investigación en particular hemos tomado el periodo de 2005 al 2015 y nos hemos preguntado, bueno, dadas las declaraciones de los empresarios que están en las causas que lleva el juez Bonadío y que han sido imputados y procesados. Exacto. Y luego en calidad de arrepentidos haber firmado un acuerdo, a partir de los porcentajes de lo que ya se llaman coimas que se han mencionado en esas causas, hemos calculado de la siguiente forma esos 36.000 millones que en realidad dan un poquito más del PBI, pero ahora te explico por qué. A ver. Primero que nada, esto es no solo obra pública, sino que también incluye los subsidios al transporte y a la energía. Eso es importante. Claro, para que el ciudadano pague el boleto o el pasaje más barato
o el gas y la luz más barato. Tuvo que estar subsidiado, que es un poco, digamos, lo que plantea el gobierno de hoy, que ya, digamos, no hace el subsidio. El tema, digamos, el gobierno que hace un subsidio y que nos alivia todos los costos, sobre todo los sectores que menos pueden, encantada. El problema es cuánto de eso se fue a coima. Claro, bueno, según las declaraciones, al tomar todas las series, y si uno toma el PBI para que se entienda la audiencia, si lo que produce valor agregado a un país en un año determinado, lo lleva 10 años, del 2005 al 2015. Sí. Se fija qué proporción de ese PBI es la obra pública, para decir una cifra promedio de todo ese periodo es 3%. Sí. Fíjense que incluso se va ampliando la base sobre la cual se van cobrando coimas. Empieza siendo 1,6% del PBI la inversión pública, o sea, sí, la obra pública, para decirlo más claro, empieza siendo una torta así y después termina siendo una torta así. Sobre esa obra pública estimamos un porcentaje de 15%, más los subsidios. Sí. A un nivel del 5%, según declaró el señor Roggio en los tribunales de Comoropí, y eso nos da 36 millones de dólares. Digamos, ¿este trabajo lo hacen a partir de la causa de los cuadernos? Lo hacemos a partir de la causa de los cuadernos, pero también lo hacemos interesados desde antes en causas como el Lavallato. Mirá qué bien. Entonces es muy interesante poder empezar a investigar, y lo estamos tratando de empezar a llevar adelante, y creo que les agradezco la invitación porque el apoyo de los medios es pero esencial. además es muy novedoso lo que ustedes están haciendo. Gracias, Lorena. En realidad creo que está bueno informar a la ciudadanía y sobre datos duros qué es lo que se pudo haber hecho, y sobre todo que la ciudadanía entienda cómo impacta la corrupción en el crecimiento económico de un país. O sea, ¿por qué la Argentina creció 1,2 en un siglo por año y Australia creció el doble? ¿Por qué hoy somos más pobres que muchos otros países? Y bueno, una de las razones es la corrupción. La corrupción es un fenómeno de ahora. El proyecto que tenemos intenta medir la corrupción en un periodo mucho más largo. Pero si me permitís que le dé un ejemplo que tiene mucho que ver con la actualidad de la educación en Argentina. Vos pensás en las escuelas donde explotan garrafas de gas, donde la merienda no llega, o la merienda llega con un sobreprecio. Sí, o donde está intervenido el Consejo Escolar en esta escuela en provincia de Buenos Aires, no me acuerdo cuál era la jurisdicción, ahora me voy a acordar, que explotó el gas, pero que estaba intervenido el Consejo Escolar por sobreprecios en la carne de los chicos. Pero mejor imposible el caso. Bueno, vos sabés que yo denuncié. ¿En serio? Sí, cuando estaba en Punto Doc, sobreprecio en el Consejo, era Pereira, el intendente, en el Consejo Escolar de Florencio Varela. Gracias al diario Mi Ciudad de Florencio Varela, a la gente le mando un saludo. Ellos nos ayudaron a llevar adelante la investigación y pudimos demostrar que ellos cobraban carne para que coman los chicos y les compraban carne de toro. Por Dios. Que costaba como, no sé, a precio de hoy, como si te dijera, no sé, 2 pesos, no sé. Tomando esto que vos me decís. Y lo facturaban a 10. Fíjate, o 12. Escuelas donde los chicos, nuestros pibes tienen frío, donde están mal alimentados y donde los maestros están mal pagos, es menos capital humano en el futuro. ¿Se entiende? Claro, claro. ¿Se entiende? Menos gente educada en el futuro. Y resulta que uno de los motores de crecimiento de los países es el capital humano y la innovación. Entonces la gente tiene que asociar que también esto no es solo una cuestión de obra pública, subsidios o cuestiones directas desde el Estado o del gobierno de turno que tiene el Estado a empresarios. También es a través de la educación o de la innovación. ¿Quién va a querer venir a innovar a un país, ¿no? A invertir capital de riesgo si tenés un ambiente jurídico, como decía la doctora Basterra, en algunos casos donde digamos, no se justifica o no se respeta la ley y los derechos de propiedad intelectual? ¿Te sorprendió los empresarios corruptos la cantidad? No, no me sorprenden. Creo que deben ser muchísimos más. Y te digo una cosa, esto lo digo a título personal sin querer involucrar a ninguna institución donde trabajo. Yo creo que también debería haber una profunda renovación en la justicia. Sí. Creo que de los jueces federales, muchos, sin dar nombres, deberían dar un paso al costado y permitir una gran renovación, porque justamente la justicia es uno de los pilares de las instituciones de un país. Y si un país tiene mala calidad institucional, es un país que crece menos a largo plazo. Entonces, corrupción y justicia no van por el canal separado, porque muchos de estos jueces que están ahora fueron los que no se animaron, no empujaron las causas hace 10, 20 años. Y no hablo de una sola presidencia o de una persona en particular. Entonces, cuidado, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos jueces fueron nombrados en una servilleta y hoy están investigando. Entonces, creo que el mensaje es: se necesita tener una profunda renovación de la justicia para que también disminuya la corrupción. Bueno, el tema que vos recién decías, ¿no? Este informe realizado por Taquión y
3.0, que son consultoras, abordó en qué medidas se consideran corruptos los empresarios, el Poder Judicial, los sindicatos, el Congreso, la ciudadanía y el Gobierno Nacional. Y en los primeros 3 lugares están los empresarios en primer lugar, el Poder Judicial. Esto es una encuesta de mitad de año, pero es la última que hubo en materia de corrupción y sectores sociales, de los sectores sociales productivos. En primer lugar, empresarios. Segundo lugar, Poder Judicial. Y tercer lugar, los sindicatos. Le ganó el Poder Judicial a los sindicatos en materia de corrupción. Mirá vos, es interesante porque cuando yo trabajaba en la Universidad Católica, vos viste que la universidad hace en el observatorio claro, de la pobreza. En la encuesta de la obra social también hacen una encuesta de percepción de la calidad de las instituciones y mencionan todo eso. Y no les había dado eso en la última. Pero interesante que la justicia la vean como segundo. Este año, claro. Empresario, justicia. Bueno, creo que la Argentina debe transformarse radicalmente y evolucionar a un sistema de instituciones de mejor calidad, más transparencia y donde, digamos, los jueces también den un paso de grandeza al costado. Vos que venís con este tema, sí, sos doctor en economía, venís en el CONICET, digamos, inquieto con el tema corrupción hace tiempo. ¿Pensás que la sociedad toma conciencia de estas cifras que nos estás dando? La sociedad toma conciencia de lo que la cantidad, ni hablar de oportunidades y generaciones posteriores, sino la cantidad de dinero que perdemos con corrupción. La verdad que creo que no deben tener una noción. No, y menos noción todavía sobre cómo impacta esto a la economía en el futuro. Porque una cosa es pensar, fíjate en Lava Jato en Brasil, el juez que descubrió y después la causa donde entraron todos presos. Sí, el juez Moro, el fiscal de Curitiba, que agrupa tantos fiscales, ¿no? Exactamente. Fíjate que la economía de Brasil tuvo casi 3 años de caída de 4% cada año, para empezar. Entonces, ojo que esto puede provocar que este año y el año que viene la economía argentina todavía caiga mucho más, claro, por un lado. Y por el otro lado, si la gente toma conciencia o no, yo creo que la gente en Argentina, perdón, lo digo más de mi experiencia, haber vivido muchos años en el exterior, creo que la gente está como vacunada o inmunizada y ya dice, bueno, es un dato estructural. El famoso que ustedes dicen, roban pero hacen. Sí. La idea es que creo que... todos lo hacen, o todos lo hicieron. No, pero fueron, mirá, los bolsos, los cuadernos, es una... ¿Viste? Claro. Es una grosería, es una cosa pornográfica. Sí, yo creo que la gente de estos miles y millones de dólares por ahí lo ve cuando tiene un servicio público de menor calidad, cuando va en una ruta y no está bien pavimentada, cuando paga un peaje excesivo, cuando los chicos van al colegio y se te mueren de frío, vienen con hambre o mal alimentados, y ahí la gente toma noción, me parece, a través de, digamos, del canal microeconómico, si querés, de la bajada al territorio, cuando se te mata gente en un tren, como la tragedia de 11. Entonces ahí tenés uno de los costos de la corrupción en los subsidios del transporte y del mal mantenimiento de los trenes en la realidad. La gente toma como, digamos, evidencia o toma conciencia, para mí, ex post facto, después que ocurren las cosas. Claro. No reclamamos antes. Incluso me llamó mucho la ciudadanía brasilera, la conciencia y el reclamo inmediato popular para la destitución de muchos dirigentes, que vayan presos muchos empresarios. Creo que ahí tienen mucha más conciencia. El famoso jeitinho brasilero, para quien vivió en Brasil, versus el jeitinho es, bueno, todo puede salir si usted pone algo, dale, ¿no? Jeitinho brasilero versus la coima argentina. Un poco la idea nuestra, que todavía estamos investigando naturalmente, es un poco ver eso, ver la cultura de la corrupción en los dos países. Claro, ¿quién es más corrupto? Bueno, evidentemente en una escala de corrupción, si uno mide los índices internacionales, la Argentina está en el primer cuarto más abajo, o sea, entre los peores 25% de países más corruptos del mundo. Estamos a niveles peores que Brasil. ¿Estamos peor que Brasil? Sí, mucho peor incluso que, si uno toma esos datos en cuenta de Transparencia Internacional o de una guía de riesgo del país internacional, estamos más abajo. Yo creo que esto es saludable, ojalá que termine realmente donde tiene que terminar y que efectivamente, como decías vos, Lorena, y le podemos contar a tus televidentes, la verdad que sería muy bueno que la gente tome conciencia antes de lo que puede ocurrir y no después que pasan las cosas. Totalmente. Gracias, Martín. Un gusto tenerte. Un placer estar en Será Justicia. Los volvemos a ver la semana que viene. Recuerden que este programa lo tienen en nuestro sitio www.serajusticia.net y estamos en Instagram ahora también y en Twitter, Será Justicia. Chau.